invito para que allí donde está cómodo usted pueda ubicarse, y le voy a pedir que por favor abra su Biblia allí en casa, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, allí en la carta del apóstol Pablo a la iglesia allí en Éfeso, capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 1. Vamos a estar mirando allí la palabra del Señor y leyendo esta escritura. Hay una frase, hay una palabra que me llamó la atención, y entonces quiero compartir en esta mañana sobre esa palabra. Y esa palabra es la palabra andar, que podemos también traducir como caminar, como moverse. Y esa palabra andar tiene que ver con lo que nosotros hemos sido llamados. Y hoy quiero compartir con ustedes este devocional que titulé El caminar del cristiano. ¿Cómo debe ser el caminar del cristiano? Pues la palabra del Señor se va a ocupar en decirnos cómo debe ser nuestro andar, nuestro caminar diario. Y el apóstol Pablo le escribe allá a la iglesia ubicada en la ciudad de Éfeso, en el capítulo 4, versículo 1, les dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis. Mire que allí encontramos la palabra andar. Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo exhorta, Pablo va a exhortar a la iglesia allí en Éfeso y les va a decir: yo les ruego que anden como es digno de la vocación con que han sido llamados. La pregunta aquí a resolver entonces va a ser: ¿cómo debe ser el caminar del cristiano? ¿Cómo debe ser el caminar del creyente? Esta palabra andar o caminar o conducirse, el apóstol Pablo la va a usar en repetidas ocasiones, sobre todo en esta carta. De hecho, vamos a encontrar que más o menos unas 7 veces el apóstol Pablo va a hablar y va a decir que andemos. Allí Pablo le va a repetir reiteradamente a esta iglesia sobre la necesidad de andar. Y esto es importante porque cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, necesitamos comprender que esta iglesia está ubicada en un territorio muy especial, y especial no porque contara, bueno, además de ser una ciudad muy esplendorosa, una ciudad muy importante, un puerto muy comercial, un puerto con mucho movimiento económico, un puerto como allí es la ciudad de Éfeso, era una ciudad muy próspera, muy bendecida. Era una ciudad que gozaba de muchas cosas lindas, pero así como esta ciudad gozaba de privilegios, de abundantes privilegios, de riquezas, de bienes, un puerto muy comercial, de mucho movimiento, también era una ciudad que le aquejaba muchas cosas incorrectas, el modo de vida de la gente, la perversión. Recuerden que allí era donde estaba ubicado el famoso templo que se había levantado a la diosa Diana, diosa Artemisa de los Efesios. Allí estaba ese templo, de manera que había un fuerte impacto de la idolatría, el paganismo, había un fuerte impacto de pecados bastante terribles. Como cualquier puerto que nosotros conozcamos, pues el movimiento va a ser bastante tremendo, y eso facilitaba que la gente pues desarrollara una conducta bastante en contra de lo que era la voluntad de Dios. Es allí en ese ambiente, es allí en ese contexto de pecado, en ese contexto de maldad, de paganismo, es donde Dios permite que esta iglesia allí en Éfeso se levante. Y entonces Pablo va a requerir, y Pablo va a insistirle a la iglesia sobre la necesidad de andar. Y allí es donde encontramos el sentido de la palabra, porque Pablo lo que está buscando con esta iglesia es que esta iglesia, los miembros de esta iglesia, sea gente diferente. Ellos habían salido precisamente de todo ese paganismo, ellos habían sido conquistados
por el Señor, por el Evangelio, de manera que ahora Pablo les dice, ustedes han conocido a Dios, Dios los ha llamado, Dios les ha hecho un llamamiento santo, pues anden como es digno de ese llamado, vivan como es digno de ese llamado, condúzcanse como es digno de ese llamado. Pues mis amados, esta palabra tiene sentido para nosotros porque al igual que los cristianos en Éfeso, nosotros también hemos sido llamados por el Señor, nosotros hemos sido conquistados por el Señor. Cristo Jesús vino y conquistó nuestro corazón. El evangelio de la gracia nos ha sido, nos ha alcanzado. El evangelio de Jesucristo ha conquistado nuestro corazón. Vivimos en un mundo, vivimos en una sociedad no menos impactante que la iglesia que estaba en Éfeso, no menos impactante que la gente que vivía en Éfeso. Nuestra sociedad, nuestro mundo, por estos días es claro que usted y yo estamos orando al Señor para que Dios guarde a nuestros niños con todo este movimiento, celebraciones de cosas que no se deben celebrar. A rato me pregunto qué se celebra, una conducta tan malsana como es el homosexualismo, el lesbianismo. Yo quiero que queden claro que no atacamos a las personas, es la conducta incorrecta, porque la palabra de Dios ha establecido un orden divino para que un hombre y una mujer puedan juntarse en amor y convivir juntos. Dios nunca dijo hombre con hombre y mujer con mujer. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer ayuda idónea para él. Y Dios entonces estableció a un masculino y a una femenina para que estos dos se unan y entonces procreen y cumplan así el propósito de Dios. Pero vemos que estamos en una sociedad que a lo malo llama bueno, a lo bueno malo, pone la luz por tiniebla, las tinieblas por luz, llama lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Y el Señor dice, ay de aquellos que hacen eso, ay de aquellos, ay de la sociedad, una sociedad asesina, una sociedad que no teme matar, una sociedad que no teme robar, una sociedad que no teme hacer cosas incorrectas. Allí en medio de este mundo nosotros, la iglesia, estamos. Y el Señor nos pide hoy, como Pablo le pidió a la iglesia de Éfeso, caminen, condúzcanse como es digno del llamado que el Señor les ha hecho. Es decir, muestren una vida totalmente diferente, muestren una vida totalmente transformada. Esta fue una de las razones por las que el apóstol Pablo, creo que como en ninguna otra iglesia, Pablo permaneció tanto tiempo como en la iglesia de Éfeso. Esta iglesia le requirió a Pablo mucho tiempo precisamente por el contexto en el que esta iglesia estaba. Recuerden que cuando la palabra de Dios nos habla en el libro de Apocalipsis, el primer mensaje que el Señor le da a las 7 iglesias, la primera iglesia a la cual el Señor habla es a la iglesia de Éfeso. Y el Señor le habla de una forma contundente a esta iglesia porque era una iglesia con características interesantísimas, y por eso entonces el Señor a través del apóstol Pablo allí les dice, anden como es digno de esa vocación. Y cuando les digo que Pablo repitió varias veces esta palabra, es porque Pablo miraba la necesidad. Por ejemplo, allí mismo en en Efesios capítulo 4, los versículos 17 y 18, en ese mismo capítulo Pablo va a decir, esto pues les digo y requiero en el Señor, que ya no anden. Mire, vuelve a encontrar la palabra andar. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Cuando Pablo habla de los otros gentiles, está hablando de aquellos que vivían en Éfeso, pero que su conducta no era de acuerdo a la voluntad del Señor. Y entonces Pablo le dice a los creyentes, ustedes salieron de allá, ustedes fueron rescatados de esa vana manera de vivir, vivan, anden, caminen como es digno de la vocación, como es digno del llamado que el Señor les ha hecho. Allí en Efesios capítulo 2 versículos 1 al 3 también el apóstol Pablo va a expresar y él va a decir, y él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvisteis tiempo pasado. Se supone que ahora que Cristo ya está en tu vida, debes andar de forma diferente.
El apóstol Pablo va a usar la expresión andar en el capítulo 2 en tiempo pasado, en los cuales anduvisteis. Dios les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales ustedes anduvieron en otro tiempo, en lo cual dice en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo anduvimos conforme a los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de desobediencia. Mire este relato tan extraordinario que da el apóstol Pablo aquí. Él en el capítulo 2 de la carta a los Efesios les va a decir: ustedes en otro tiempo estaban bajo la potestad del príncipe de las tinieblas. Ustedes antes eran guiados por su propia carne. Ahora antes ustedes eran guiados por su propia mente, por sus propios pensamientos, y por naturaleza eran hijos de desobediencia. Pero el Señor vino y les dio vida cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. La pregunta es: ¿para qué el Señor vino a darnos vida? ¿Para qué el Señor vino a rescatarnos? ¿Para qué el Señor vino a salvarnos? ¿Para qué el Señor vino a derramar su sangre en la cruz del Calvario? ¿Para qué el Señor nos ha hecho nuevas criaturas? Pues, mis amados, para que andemos como es digno del llamado que el Señor nos ha hecho. En nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida social, en nuestra vida empresarial, en nuestra vida profesional, para que andemos como es digno del llamado que el Señor nos ha hecho. Dios quiere que usted como padre ande como es digno del llamado que Dios le ha hecho, como madre, como esposa, como mujer, como hijo. Que usted y yo seamos, que caminemos y andemos como es digno de ese llamamiento que el Señor a cada uno de nosotros nos ha hecho. Les decía que alrededor de 7 veces esta palabra se encuentra allí en esa carta que Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso. Y a mí me emociona, y muchas veces que ustedes han visto mis lágrimas es porque la palabra de Dios me toca fuertemente, porque me impresiona que el Señor no pierde un solo detalle, hermano, en su palabra. Y cuando usted y yo le ponemos sentido a la escritura, descubrimos y uno dice: wow, Dios, cómo tú haces las cosas tan perfectas. Usted y yo sabemos que ese número 7 en la Biblia tiene una representación especial. Es un número que representa la perfección de Dios, la plenitud de Dios. En otras palabras, cuando esta escritura aparece, ese término andar aparece 7 veces, y no 8, y no 12, y no 15, sino 7 veces, es porque Dios a través de esto nos quiere dar un mensaje. 7 significa perfección, 7 significa plenitud. Lo que Dios está buscando o estaba buscando con esta iglesia de Éfeso era una vida perfecta, una vida plena, que vivieran en una vida adecuada a la voluntad de Dios, que se ajustaran al orden divino. Pues exactamente es lo que Dios nos habla a usted y a mí en el día de hoy. El hecho que el Señor nos reitere y nos repita la necesidad de andar como es digno del llamado que hemos recibido es porque el Señor quiere que nosotros desarrollemos una vida adecuada, una vida digna de esto que el Señor está diciendo allí en su palabra. El caminar del cristiano. La pregunta con la que iniciamos fue: ¿cómo debe ser el andar? ¿Cómo debe ser el caminar del cristiano? Pues yo encuentro cuatro verdades que quiero dejar en su corazón en esta mañana. En primer lugar, el andar del cristiano, el caminar del cristiano debe ser un cristiano digno. La palabra digna nos ayuda a comprender, mis amados, cómo quiere Dios que nosotros vivamos. Dios quiere que vivamos de forma agradable a Él. Algo digno es algo respetable, algo digno es algo codiciable, algo digno es algo que alguien quiere tener, que la gente quiere tener. Nuestro llamado en Dios es ese. Pablo le va a decir a la iglesia allí en Éfeso, en el capítulo 4, verso 1, le dice: les ruego que anden como es digno. Dios quiere que usted y yo andemos como es digno del llamado, como esposa, como madre, como esposa,
esposo, como padre, como hijos, como profesionales, en cada una de las áreas de nuestra vida. Dios quiere que nosotros andemos como es digno del llamado que hemos recibido. Número 2, el caminar del creyente debe ser un caminar diferente al del mundo. El Hijo de Dios tiene que diferenciarse del hombre y la mujer que no conocen al Señor. En esta mañana estaba leyendo la palabra de Dios otra vez allí en la carta de Pablo a la iglesia en Gálatas, en el capítulo 3. Pablo va a decir: si las mismas obras que destruyo, esas mismas vuelvo a construir, transgresor me hago. El Señor te sacó, el Señor me sacó de una vieja vida, de un mundo oscuro. El Señor quiere que usted y yo caminemos diferente al mundo. Esa es la gran diferencia. Por eso nos ven como bichos raros, por eso nos ven como gente extraña, por eso nos ven diferente, porque no puede haber compañía, no puede haber unidad entre la luz y las tinieblas, no puede haber concordancia entre Cristo y Satanás, no puede haber concordancia entre el templo de Dios y los ídolos. No, mis amados, por eso somos diferentes. Por eso usted no se puede extrañar cuando en el trabajo, en el colegio, la universidad, en el barrio, en el sector donde vive, a usted lo miren extrañamente. ¿Por qué? Porque vamos a ser diferentes. El trato, la forma de hablar, la forma de comportarnos, la forma de actuar debe ser diferente, y eso debe llamarle la atención a las personas. Pablo le va a decir a la iglesia allí en Éfeso, a la iglesia en Éfeso, Pablo les va a decir en el mismo capítulo 4, el verso 17, que anden, dice: ya no anden más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Eso es andar diferente, eso es caminar diferente. Usted y yo como cristianos no podemos usar el mismo lenguaje que el mundo usa. Usted y yo como creyentes no podemos, como hijos de Dios, no podemos comportarnos como los demás se comportan. Nosotros no podemos actuar como los demás actúan. No, hermano. Y eso no es que a mí me prohíben, no, es que somos de Cristo, somos diferentes. ¿Qué podemos hacer, mis amados hermanos? La luz no se siente triste porque es luz, hermano. La luz no se siente triste porque alumbra. Pues, hermano, la palabra de Dios dice que somos luz, que somos sal. Por lo tanto, entonces Dios nos va a pedir que nosotros andemos de forma diferente, que nosotros vivamos de forma diferente. Usted como un hijo de Dios y yo como un hijo de Dios debemos ser personas diferentes. Entonces, en primer lugar, el andar del cristiano debe ser un andar digno, que la gente al verte se admire, que la gente al verle a usted, al verme a mí, la gente pueda glorificar el nombre del Señor. La palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 7, versículos 24 en adelante, cuando Jesús habla de los dos cimientos, allí vamos a encontrar que la Biblia dice que la gente se admiraba de Jesús porque hablaba como quien tiene autoridad. Wow, eso es andar como es digno, hermano, que la gente cuando te escuche hablar, me escuche hablar, la gente se admire de nuestro lenguaje. Estos no hablan igual, estos tienen fe, esta gente me parece aterradora la manera como creen, esta gente me parece tremendo lo que hacen. A eso estamos llamados, eso es andar digno. Debemos en segundo lugar andar de forma diferente a los demás. Hay gente que grita, hay gente que patalea, hay gente que maldice, hay gente que reniega, hay gente que trata mal a otros. Los hijos de Dios tenemos que caminar de forma diferente. Por eso Pablo dice que ya no anden como los otros gentiles. En tercer lugar, la tercera demanda que el Señor nos hace del caminar de creyentes es que el caminar del creyente es un caminar en luz. Ya no estamos más en tinieblas. Nuestro caminar debe ser en luz. Nuestro caminar debe ser a la luz del día. La palabra de Dios nos va a decir a nosotros allí en Efesios capítulo 5 versículo 8. Miren lo que dice Efesios 5, 8. Porque en otro tiempo ustedes eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Wow, hermano, esto más claro no puede ser, hermano. Esto es un deleite precioso de Dios, hermano. Uno queda anonadado de la Biblia, como la Biblia es de transparente, clara, entendible a todos. Dice allí el apóstol Pablo, ese mensaje que Pablo le está dando a la iglesia y en Éfeso les está diciendo: ustedes en otro tiempo pasado, en otro tiempo eran tinieblas, igual a los demás, andaban en la oscuridad como andaban los demás. Y hermanos, ¿y quién dice que no?
¿quién dice que usted y yo no anduvimos enredados en este mundo? Y es que por eso a veces no queremos ni recordar, Padre Santo, lo que antes éramos. Dios mío, esta es una cosa tremenda. Lo recordamos solo a manera de testimonio, pero uno ni siquiera debe sentirse orgulloso de las locuras, Dios mío, que antes hacíamos cuando estábamos bajo el control y el dominio de Satanás, como el mundo hoy está, cuando estábamos bajo el control de la carne, de las pasiones desordenadas. Y Pablo le dice a los cristianos en Éfeso: ustedes en otro tiempo eran tinieblas, y es la voz de Dios para nosotros hoy también. Ustedes antes eran tinieblas, pero ahora son luz. Anden como hijos de luz, resplandeciendo. Filipenses capítulo 4 nos va a decir la escritura que nosotros somos como luminares en el mundo. Así somos nosotros, como luminares en el mundo. Jesús va a decirnos: somos la luz del mundo. Y aquí en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, el apóstol Pedro va a decir: mas ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que les llamó. ¿De dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Mire este precioso versículo. Dios nos llamó de las tinieblas, nos sacó, nos trasladó. No podemos andar más en tinieblas porque el Señor nos sacó. Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Andemos como hijos de luz. Y en cuarto lugar, el caminar del creyente, el caminar del cristiano, tiene que ser un caminar en sabiduría. Qué interesante esto. Debemos caminar en sabiduría. Pablo va otra vez a repetir su palabra clásica, el andar, capítulo 5 de Efesios, versículo 15. Mirad pues como con diligencia, dice: mirad pues con diligencia cómo andan. Miren con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios. Miren cómo andan, vas a decir el apóstol Pablo. Wow, yo quiero invitarle a que usted se dé un recorrido por ese libro, por esa carta de Pablo a la iglesia allí en Éfeso, y usted se va a deleitar, porque esta es una carta espectacular, hermano. Este mensaje de Pablo a los Efesios es poderosa, como este mensaje es para nosotros en el día de hoy. Y entonces Pablo les va a decir: anden en sabiduría, no anden como necios, anden como sabios. Recuerden que nosotros poseemos la bendición de tener la mente de Cristo, dice la palabra del Señor. La Biblia también nos va a decir que nosotros, hermanos, podemos pedirle a Dios la sabiduría que viene de lo alto. Esa sabiduría que es amable, pacífica, llena de buenos frutos. Esa sabiduría de lo alto. Nosotros contamos con la sabiduría de Dios. Santiago 1:5. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídasela al Señor, dice allí la palabra del Señor. Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y cuando usted lee el capítulo 1, 2 y 3 de Proverbios, allí nos va a decir: hijo mío, atesora la sabiduría, porque Dios quiere que andemos con sabiduría, que nuestro caminar diario sea un caminar en sabiduría, decisiones sabias, hermano, comportamientos sabios, palabras sabias, lenguaje adecuado, pensamientos de sabiduría. Cuánto el mundo necesita de la sabiduría de los hijos de Dios. Por lo tanto, andemos en esa sabiduría que el Señor nos ha demandado. Entonces, recapitulemos. El andar del cristiano es un andar digno, el andar del cristiano es un andar diferente al del mundo, el caminar del creyente es un caminar en luz, y el caminar del creyente es un caminar en sabiduría. Segunda pregunta: ¿y por qué debe ser así el caminar del creyente? ¿Por qué debe ser así y no de otra manera? Pues Efesios capítulo 5 versículo 1 y 2 nos va a decir por qué debe ser así. Lea conmigo: sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor como Cristo también les amó y se entregó a sí mismo por ustedes, ofrenda y sacrificio en olor fragante. Gloria a Cristo. ¿Por qué el caminar del cristiano debe ser de esa manera? Porque somos hijos de Dios. Porque somos hijos de Dios. Por esa razón nosotros debemos caminar como es digno del Señor.
como es digno del Señor. Es impresionante. Los hijos deben parecerse a su Padre y nosotros somos hijos de Dios. Y de la manera que Cristo se comportó mientras caminó en este mundo, de esa manera los hijos de Dios estamos llamados a caminar. ¿Cómo caminó Cristo mientras estuvo en esta tierra? Quiero invitarle a reflexionar en eso. ¿Cómo caminó Cristo? ¿Ha pensado usted en eso, mi querido hermano, hermana? ¿Ha pensado usted cómo fue el comportamiento de Cristo en esta tierra? Pues ese comportamiento y ese caminar es el que usted y yo debemos imitar. Y esa es la invitación de Dios para usted y para mí en el día de hoy. Como hijos de Dios debemos caminar adecuadamente. Hay un pasaje en la Biblia que me llama la atención. Yo quiero terminar este tiempo devocional leyéndole 3 pasajes que me bendicen poderosamente. El primer pasaje está en Primera de Juan 2:6. Primera de Juan 2:6 nos dice que el que dice pertenecer al Señor debe andar como Él anduvo. ¡Qué tremendo! Primera de Juan 2:6. El que dice pertenecer al Señor debe andar como Él anduvo. ¿Usted es del Señor? Yo soy del Señor. Yo digo ser cristiano. Me autodomino cristiano. Pues el Señor me dice que si yo digo pertenecer al Señor, debo vivir, debo andar como el Señor se movió por esta tierra. El caminar del creyente es imitando a Jesús. Segundo texto que quiero dejarle en el corazón esta mañana. Primera de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado. He aquí todas son hechas nuevas. Dios quiere que vivamos en vida nueva. Que nuestro caminar sea un caminar en una vida nueva. Y el tercer versículo que quiero dejarle tiene que ver con Efesios capítulo 2, versículo 10. Pablo va a recordarle a estos creyentes allí en Éfeso, les va a decir, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Y vuelve a aparecer la palabra, para que anduviésemos en ellas. Dios preparó unas obras en las cuales el Señor quiere que usted y yo caminemos. ¿Cuáles son esas buenas obras? En amor. Esas buenas obras tienen que ver con el amor. Andar en amor, andar en fidelidad, andar en generosidad, andar, hermano, en honestidad. Dios quiere que andemos en esas obras que Él preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. Amados de Dios, esta es una palabra que de verdad ministra nuestros corazones. Uno dice, wow, qué cosa tan impresionante. Pero también usted no se imagina el peso que deja una palabra como esta. Yo sé que más tarde quizás tengo que moverme. Yo le pido a Dios que esta palabra no se olvide de mi mente, no salga de mi corazón. Que si usted hoy tiene que hacer algo, recuerde cómo debo andar, cómo debo conducirme, cómo debo caminar. El caminar de un cristiano, el caminar de un creyente es un caminar digno, es un caminar diferente al mundo, es un caminar, mi amado hermano, en luz, y es un caminar en sabiduría, entendiendo que, como dice 1 Juan 2:6, los que decimos pertenecer al Señor debemos andar como Él anduvo. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por la reflexión que nos permites en este día. Gracias, Señor, porque esta palabra no puede pasar desapercibida de nuestros corazones. Esta palabra debe quedarse allí, anclada. Y Señor, oramos para que mientras el día transcurre, el Espíritu de Dios esté allí recordándonos, haciéndonos memoria, Señor, de esta palabra. Que esta sea una palabra que marque nuestra vida para siempre. Dios, que en cada proceder, que en cada actuar, en cada acción nuestra, siempre pensemos
cómo debe ser el caminar del cristiano. Y si somos creyentes, Señor, que podamos frenar en seco. Señor, que cada vez que nos sintamos tentados a hablar lo que no debe ser, que cada vez que nos sintamos tentados a reaccionar como no debe ser, nuestra reflexión sea cómo debe ser el caminar del cristiano. Ayúdanos, Dios. Señor, que esta palabra de Efesios 4, ese versículo 1, Señor, lo grabemos en el día de hoy. Yo pues preso en el Señor les digo que anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Señor, que esta palabra no se nos olvide jamás. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por esta preciosa oportunidad que nos das de encontrarnos como hijos tuyos y disfrutar de tu presencia, porque sé que tu presencia está aquí ministrando nuestras vidas en cada uno de los hogares donde mis hermanos están conectados. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, preciosos de Dios, les bendigo en esta preciosa mañana, dando gracias a Dios por su palabra, dando gracias porque siempre Dios nos sorprende con una palabra de bendición, y yo espero que esta palabra realmente haya sido de bendición para usted y para toda su casa. Recuerde, le amamos enormemente. Usted me hace falta, ¿sabe? Usted me hace falta como oveja de este rebaño. Dios le bendiga. Le envío un abrazo fuerte. Quiero recordarles, de este domingo que viene, en 8 días, estaremos participando de la Cena del Señor como familia. Por favor, vaya preparándose en 8 días. De este domingo en 8 días, el segundo domingo de julio, vamos a estar compartiendo la Santa Cena. Yo espero que usted no se pierda ese tiempo en el nombre del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde, que la presencia de Dios sea contigo, y nunca olvides, el andar del cristiano, el caminar del cristiano debe ser un caminar digno del llamado que hemos recibido en el Señor. Chao, chao, un abrazo fuerte en el nombre de nuestro buen Dios y Señor Jesucristo. Dios le bendiga.